para conocer las realidades de las personas de las diversidades sexuales y de género que viven en Chile. Su objetivo es levantar información relevante sobre temas como salud, trabajo, educación y redes de apoyo. Estos datos permitirán desarrollar políticas públicas más inclusivas y basadas en evidencia. Es confidencial, voluntaria y online. Te invitamos a participar. Ingresa a www.encuestadiversidades.cl. A www.encuestadiversidades.cl. La encuesta Web Diversidades es una encuesta web realizada por el INE para conocer las realidades de las personas de las diversidades sexuales y de género que viven en Chile. Su objetivo es levantar información relevante sobre temas como salud, trabajo, educación y redes de apoyo. Estos datos permitirán desarrollar políticas públicas más inclusivas y basadas en evidencia. Es confidencial, voluntaria y online. Te invitamos a participar. Ingresa a www.encuestadiversidades.cl. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todas y a todos. Les doy la bienvenida a esta nueva edición de nuestras conferencias ciudadanas. Mi nombre es Leonardo González, yo soy el subdirector técnico del INE y poder tener esta instancia con todos, con todas nos tiene bien contentos porque hoy nos convoca un hito en la producción estadística nacional asociado a la encuesta de diversidades que estamos realizando. Este es el primer operativo estadístico del INE orientado a generar información sobre las diversidades sexuales y de género en Chile. Esta encuesta responde a una necesidad planteada por la sociedad civil, la academia, organismos públicos e internacionales, y con la realización de esta encuesta buscamos aportar datos claves para el diseño de políticas públicas más inclusivas y representativas para la toma de decisiones. Para guiarnos en esta jornada contamos con la participación de Daniel Vázquez Orellana. Él es ingeniero civil industrial y magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile, y actualmente se desempeña como coordinador del proyecto de diversidades en nuestra institución. Durante su presentación, Daniel nos compartirá los principales aspectos metodológicos y temáticos de la encuesta, que incluye módulos tan importantes asociados a la identidad de género, orientación sexual, consultas respecto a salud mental, discriminación, redes de apoyo, entre otras información, ¿no es cierto?, que estamos recabando en esta operación estadística. Les agradecemos mucho su presencia, la participación en esta instancia, y también los invitamos a poder seguir acompañándonos en nuestras próximas conferencias ciudadanas, donde vamos a seguir abordando información estadística clave para comprender nuestra sociedad, para entender, ¿no es cierto?, el Chile actual y que con nosotros como institución estamos desarrollando. También les invitamos a conectarse a la página, ¿no es cierto?, de esta encuesta, www.ine.gov.cl/encuestadiversidades o directamente www.encuestadiversidades.cl, y ahí tienen mucha información asociada a esta operación y es parte, ¿no es cierto?, de lo que Daniel nos va a contar en esta exposición. Así que muchas gracias, espero que tengan una buena jornada y sin extenderme más le doy la palabra a Daniel. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos también en esta instancia. Muchas gracias, subdirector. A continuación voy a entregar la presentación. Y como bien adelantaba el subdirector, la presentación del día de hoy se va a encontrar respecto a la encuesta Web Diversidades, que es uno de los elementos del proyecto Diversidades. Y para esto queremos abordar principalmente 5 puntos, ¿ya? En primer lugar, los conceptos que se abordan dentro de la encuesta Web Diversidades. Luego, el contexto y característica del proyecto mismo, porque la encuesta web es uno de los elementos del proyecto Diversidades. Ahí vamos a explicar un poquito más en concreto a qué me refiero con esto, para posteriormente explicar cuál fue el proceso de construcción del cuestionario, presentar el mismo cuestionario y sus respectivos módulos, y entender también algo que ya estamos a puertas de cumplir un mes, que es el proceso de recolección,
¿ya? Cómo lo estamos realizando, y también la invitación a todas las personas que se encuentran acá asistiendo a que por favor pasen la voz respecto a la página web de Encuestas Diversidades para que más personas vayan también respondiéndola. Y finalmente presentaremos en qué consiste la plataforma en la cual se está respondiendo la misma encuesta. Entonces, para comenzar con los conceptos claves, quisiéramos entregar un marco. En primer lugar, vamos a hablar muchos temas relacionados con género y sexualidad. Y si bien estos temas y estas temáticas y estos conceptos son de manera amplia, nosotros se están utilizando de manera más acotada para los fines estadísticos, del uso estadístico. Sin embargo, no son azarosos, ¿ya? Todos estos conceptos e intentos de definiciones fueron mediante diseños junto con mesas, con organizaciones de la sociedad civil, entrevistas con académicas y académicos expertos en estas temáticas, e incluso otros equipos ministeriales que ya han abordado la temática de las diversidades sexuales y de género, como también pruebas cognitivas de las mismas preguntas. Y es así donde vemos los siguientes conceptos en primer lugar. Primero, sexo registral. Es básicamente el sexo que aparece en nuestra cédula de identidad o el carnet, ¿ya? En la parte donde dice sexo, donde efectivamente aparece una M haciendo alusión a masculino, una F haciendo alusión a femenino, e incluso una X. Si bien la ley de identidad de género actual vigente permite, por ejemplo, el cambio de sexo registral de masculino a femenino y de femenino a masculino, la X únicamente se puede acceder a ella mediante procesos judiciales, ¿ya? Eso también es importante entender. Luego se encuentra el sexo asignado al nacer, que es la asignación cuando la persona nace respecto a esto. Generalmente es por parte del personal médico quien define ese sexo, esa asignación. Y está principalmente abordada por la genitalidad de la persona, ¿no? Luego se encuentra la identidad de género, que corresponde a la vivencia interna de las personas. Cómo vivo el género y cómo me siento yo identificado o identificada. Esta puede corresponder tanto o no con el sexo registral o con el sexo asignado al nacer, ¿ya? Dentro de las identidades de género, que son algunas de las categorías, no son todas, se encuentra masculino, femenino, transmasculino, transfemenino. Hay ciertas personas que incluso prefieren que solo se diga personas trans o no binarias, entre muchas otras categorías que también se pueden encontrar. En lo que tiene que ver con la expresión de género es la manifestación externa respecto a cómo la persona muestra su género. No necesariamente tiene que ver con su identidad de género u orientación sexual, ¿ya? Esto va desde la forma de hablar, en cómo yo interactúo con otras personas, mis accesorios, cómo me visto, si tengo o no alguna modificación corporal, incluso el color del cabello, entre otras, ¿ya? Lo importante siempre es tener claro que no necesariamente, porque muchas veces las expresiones de género se generizan de manera masculina o femenina. Ahora bien, si mi expresión de género puede corresponder a uno de estos, no necesariamente es mi identidad u orientación sexoafectiva, ¿no? Y luego está la orientación sexual, que se refiere a la capacidad que cada persona tiene de sentir una atracción, ya sea emocional, afectiva o sexual hacia otras personas. Y estas pueden responder a un género, tanto ya sea diferente al de la misma persona, al mismo o incluso más de un género. Categorías que quizás no hagan sonar tan bien, existe lesbiana, que suele asociarse a la orientación entre mujeres, gay, entre hombres, bisexual, heterosexual, que es al opuesto, asexual, pansexual, entre otras. Ahora bien, y esto también es súper importante y lo hacemos también manifiesto y les recomiendo en la página www.encuestadiversidades.cl, la parte de documentación, pueden ver un documento acerca de trayectorias de vida, un estudio cualitativo, en donde, por ejemplo, no necesariamente el decir que la orientación sexual lesbiana puede ser asociada entre mujeres. Hay personas transmasculinas que se identifican como una persona lesbiana, pese a que su identidad de género es masculina, ¿ya? Eso también es importante tenerlo claro. Entonces, con este marco, ¿quiénes son partes de las diversidades sexuales y de género con los fines estadísticos? Recordar siempre esto, que estamos planteándonos en base a esos marcos, es todas las orientaciones sexuales o identidad de género que son distintas a las heterosexuales o cisgénero. Esto significa
que, por ejemplo, si yo soy una persona cisgénero, pero también soy una persona gay o bisexual o asexual, también entro dentro de las diversidades sexuales y de género. O si soy una persona sexual, pero soy una persona trans o una persona no binaria, pero considero que mi orientación sexual es heterosexual, también soy parte de las diversidades sexuales y de género. Es lo que principalmente uno asocia al acrónimo LGBTIQA+, dentro de lo que entran dentro de las diversidades sexuales y de género. Y con toda esta información y conceptos claves quisiéramos entrar un poco más de dónde nace, por qué el proyecto de diversidades. Y si bien nosotros entendemos que las trayectorias de vida de las personas de diversidades sexuales y de género son variopintas, este enclave identitario de ser parte de las diversidades sexuales y de género ha servido para poder manifestar e ir en contra e incluso demandar acerca de las violencias o discriminaciones que se han vivido históricamente a este grupo, ¿ya? Y generalmente asociado a lo que también ha sido la solicitud de las organizaciones de la sociedad civil de las diversidades sexogenéricas. Pero también existe por parte del Estado de Chile adscripción a herramientas, instrumentos e incluso convenios en donde manifiesta que va a levantar datos en temáticas de LGBTIQA+. Además, por si no sabían, existe un estándar para la medición de sexo, género y orientación sexual en encuesta hogares que se lanzó el año 2022 para encuesta hogares y en esta ya se han ido implementando. Y gracias a esa implementación se ha levantado evidencia que ratifica de hecho cómo el estándar se ha ido aplicando o incluso potencialidades mejoras que se pueden tener. Y finalmente un marco más normativo de lo que significa la ley de identidad de género y el derecho al autorreconocimiento. Porque si bien la ley de identidad de género permite el cambio sexo registral, también avala el derecho al autorreconocimiento que no necesariamente sea con el cambio de sexo registral. Y es así, dentro de este contexto, dentro de este levantamiento de necesidades, hemos puesto que nace el desafío del proyecto de diversidades en el año 2024, cuyo objetivo general es conocer las características sociodemográficas y experiencias de la población de las diversidades sexuales y de género, donde se consideran diversos ámbitos, donde se encuentran, por ejemplo, discriminación, salud, educación, violencia, en redes, entre muchas otras. Y cuando les comentaba que la encuesta web diversidades es uno de los elementos respecto al proyecto en general, es porque se encuentran estas dos fases, ¿ya? El primero, el que estamos presentando ahora, que es la encuesta web, que está dirigida a la población de la diversidad sexual y de género residente en Chile. No significa que una persona con otra nacionalidad o población migrante no pueda responder. Si reside en Chile, puede responder. Esta es también de modalidad autoaplicada. Aquí quiero ser súper enfático a lo que nos referimos con autoaplicado. Yo con muy buena voluntad quizás diga, hoy yo puedo ayudar a una persona que quizás requiera que le pueda hacer las preguntas y yo voy respondiendo por ella cuando le voy preguntando. No, la modalidad autoaplicada es para que la misma persona responda, ¿ya? Y tiene que ser de participación voluntaria. Y por lo mismo es también no probabilístico, lo que significa que también que no va a ser representativo a nivel nacional, pero que entre más cantidad de respuesta, más robustez va a tener la calidad de los datos. Y luego está la segunda fase, que sí ya es un muestreo probabilístico de hogares donde busca una representatividad nacional urbana principalmente y que la aplicación va a ser mediante equipos de recolección. Esto ya se tiene pensado para el año 2026-2027. Para el proceso de construcción del cuestionario se profundizó respecto a la detección de necesidades. En primer lugar, un estudio cualitativo que yo ya adelanté un poco, que les invito también a revisar en la página de la encuesta de diversidades, de trayectorias de vida de las personas de diversidades sexuales y de género. Se realizaron entrevistas a académicas y académicos expertos en la materia, 3 mesas de trabajo con organizaciones de sociedad civil y también mesas de trabajo con instituciones públicas que han abordado esta temática. Y luego de realizar distintos procesos, hubo una validación del cuestionario. Es decir, se hicieron pruebas cognitivas para ver si se entendía, por ejemplo, las que se estaba preguntando, y además si es que existían observaciones de algunas instituciones como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Salud, también el Servicio Nacional de Discapacidad. Y además, nuevamente, las organizaciones de la sociedad civil también realizaban observaciones respecto a este cuestionario para ya también nosotros tomar esas observaciones y poder realizar dichas mejoras.
Y así es como nace el cuestionario, en donde tiene 9 módulos, de los cuales el módulo 0, que es el registro, luego voy a profundizar un poco más para explicar por qué tiene una categoría en específico y por qué es 0, donde donde se pide la única información que se podría considerar un poco más personal, que es el correo electrónico. En este cuestionario, y esto es súper importante que también tengan claro, en ningún momento se va a preguntar root, en ningún momento se va a preguntar el nombre, en ningún momento se va a preguntar la dirección exacta en que viven, ¿ya? Sí, en el registro va a ser correo electrónico, región, comuna y fecha de nacimiento. Además, en estos otros módulos está la misma caracterización personal para saber quiénes son las personas que están respondiendo, luego la identidad de género y orientación sexual, su respectivo nivel educativo, y cuando entramos en la situación ocupacional y trabajo sexual, existe aquí un filtro respecto a las personas. La encuesta puede ser respondida para toda persona mayor de 14 años, pero para las personas mayores de 15 años se les va a abrir la parte del módulo de situación ocupacional. Y en lo que tiene que ver con trabajo sexual, se abre para las personas mayores de 18 años y con consentimiento. ¿Ya? Se va a explicitar que se van a preguntar de esas temáticas y se entregan el consentimiento para responderla. Lo mismo pasa con el módulo de salud mental y autolesiones y discriminación y violencia. Existirá un consentimiento donde abordará de qué consiste para que puedan darlo y responder. Para ya ir finalizando acerca de participación en alguna organización, ya sea social, ya sea privada, y redes de apoyo. Y finalmente, un espacio de un comentario final por si quieren realizar observaciones o experiencias adicionales. En resumen, la encuesta puede ser respondida por personas desde los 14 años en adelante, personas que residen en Chile, y si bien acá colocamos que la cantidad de preguntas son mínimo 54 y un máximo 87, esta está sujeta a los consentimientos entregados, a la edad también que yo digo que tengo y que manifiesto en la fecha de nacimiento, y además si es que yo, por ejemplo, respondo en alguna de las opciones otro y escribo dicha opción. Y el tiempo estimado que hemos calculado está entre 15 a 20 minutos para realizar toda la encuesta. Y por lo mismo, que lo que se necesita para responder la encuesta web diversidad es un correo electrónico con el cual ustedes tengan acceso. ¿Ya? Eso es muy importante, que idealmente solo ustedes tengan acceso. Un dispositivo, ya sea teléfono, computador o tablet, que tenga conexión a Internet, ¿ya? Y disponer de al menos 20 minutos para poder responder con tranquilidad. Es súper relevante destacar nuevamente que al ser voluntaria y también ser autoaplicada, tiene un carácter no probabilístico esta encuesta, y el INE va a garantizar la confidencialidad y anonimato de tus respuestas. Entonces, con toda confianza con lo que pueden responder, y que además, y eso es súper importante, le solicitamos de que ayuden a hacer difusión respecto a la misma encuesta, más no tomar una encuesta por otra persona. Y como bien habíamos explicitado ya hace un rato, a mayor cantidad de respuestas, mayor es la calidad de los datos, ¿ya? Y aquí me quiero detener porque si bien estamos haciendo distintos ejercicios, por ejemplo, esta misma conferencia ciudadana, para la recolección y poder expandir el conocimiento de la encuesta de diversidades, hemos trabajado con diversos actores, desde antes incluso el lanzamiento de la misma encuesta web. Por un lado, las ya altamente mencionadas organizaciones de la sociedad civil que nos han ido acompañando en todos los procesos, municipalidades, donde más de 200 municipalidades ya han manifestado que quieren colaborar con esta encuesta y ya están colaborando, diversas instituciones públicas y también instituciones de educación superior. Y para presentar y entendiendo un poquito más acerca de cómo se ve la plataforma web, volvemos a lo que tiene que ver con www.encuestadiversidades.cl. Antes de entrar en este recuadro que va a aparecer para que ustedes puedan ingresar, aquí pueden observar ustedes que existen algunas pestañas que quizás se ven un poco más pequeñas, que dice preguntas frecuentes, noticias relacionadas, y luego sale un poco tapado, pero habla de documentación. Allí van a poder ver los boletines, por ejemplo, o incluso los documentos que yo ya le he ido presentando y conversando. Así que también les invitamos a que puedan observarlos, leerlos, e incluso en las preguntas frecuentes también, por si es que parte de las dudas que ustedes tengan se les puede resolver ahí. Y aquí está lo que yo les dije que sostuviéramos un ratito en espera, que es el famoso módulo 0, que es el registro.
acá les va a pedir el correo electrónico y además va a haber una verificación del correo electrónico. Van a tener que escribirlo 2 veces. Luego, la fecha de nacimiento. Es muy importante que ustedes con la fecha de nacimiento la revisen, porque como bien les comenté anteriormente, tiene filtros al respecto. Es decir, una persona puede responder si es mayor de 14 años, si es mayor de 15 años, se abre el módulo de ocupación, y si es mayor de 18 años, se abre el módulo de trabajo sexual. Si ustedes por algún motivo se equivocan en anotar su respectiva fecha de nacimiento y está dentro de los límites de esta edad, no se va a abrir esos módulos y el correo electrónico va a quedar enlazado a esa fecha de nacimiento, ¿ya? Y eso no se va a poder modificar. Es muy importante que tengan claro eso. Luego, la región de residencia y la comuna de residencia. Cuando eso suceda, les va a llegar al correo que ustedes se registraron un enlace. Este enlace, por ningún motivo pueden compartirlo, es personal, es un enlace mágico hecho exclusivamente para la persona que se registró. Este enlace al día de hoy dura 24 horas, pero se espera que desde el 18 de agosto dure 72, ¿ya? Y si bien puede de que el correo no les aparezca inmediatamente en su respectiva bandeja de entrada, pueden recibir en spam o correo no deseado, y de todas formas, si allí no lo encuentran, esperar al menos 4 horas, ¿ya? Porque si es que pasan ese tiempo, pueden mandar un correo a ine@ine.gov.cl manifestando que no les ha llegado el correo pese de que se registraron. Pero hacemos el llamado de que no pidan la recuperación directamente. Voy a volver de nuevo acá a la parte donde dice registro. Si se fijan, sale la pestaña registro y en la segunda pestaña dice recuperar acceso. Entonces, si ha pasado el tiempo o no está viendo que les llegue, no les recomendamos ir inmediatamente a recuperar acceso, ¿ya? Sino más bien ir mediante el correo para nosotros analizarlo, porque lo que hace el recuperar acceso es que bloquea el enlace anterior que se envía para generar otro nuevo. Luego, cuando una vez que ingresan al enlace mágico se van a encontrar con algo similar a esto, que es el formulario, ¿ya? Tanto los colores, la forma en que está compuesta es para que sea lo más inclusivo posible, ¿ya? Allí van las preguntas, se va a activar el botón siguiente, van a ver las preguntas obligatorias, también si es que, por ejemplo, ustedes responden otro, van a poder escribir, y también con algunas validaciones propias que va a tener el cuestionario, ¿ya? Hasta que cuando lleguen al final va a existir el botón finalizar, donde usted al hacer clic se encontrará ya enviada la encuesta. Algo que es importante y que lo hemos dicho ya un poco anteriormente, pero esta es la primera operación que tiene estas condiciones dentro del INE y es muy relevante de que, ¿por qué tiene estas tardanzas? Que quizás dicen, oye, hay que esperar 4 horas, qué extraño, o ¿por qué me tiene que llegar el enlace mediante un correo? Es porque está cumpliendo estándares tanto nacionales e internacionales de seguridad, ¿ya? Desde la misma ley de protección de datos personales, en el cual también se encuentra el secreto estadístico, que también nos encontramos en el INE, como también normas ISO para asegurar la confidencialidad e integridad del manejo de las informaciones que están entregando. Por eso es muy importante que se entienda estos pasos que quizás muchas veces se puedan malinterpretar como extras, sino más bien para cuidar la seguridad de los mismos datos que ustedes están facilitando para generar mayor evidencia en temáticas de las diversidades sexuales y de género. Y por lo mismo, y algo que ya también hemos ido repitiendo, el subdirector también lo dijo, lo hemos mencionado, es muy importante poder invitarles a compartir que el contenido de la encuesta web diversidades, más personas participen, más personas respondan, pueden seguirnos en las redes sociales para que compartan los documentos, las gráficas que hemos estado preparando y que al final del día, al ser una muestra no probabilística, su robustez y su calidad está en función de la cantidad de respuestas que tengamos dentro de la encuesta web. Así que les invitamos a visitar a nuestro sitio web www.encuestadiversidades.cl. Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, Daniel, por tu presentación. Hacemos eco de tu llamado también a todas y todos los asistentes que tenemos hoy día que puedan ingresar a encuestadiversidades.cl y que también puedan difundir esta encuesta tan importante que, como bien señaló el subdirector al inicio, es un hito para la producción estadística de nuestro país.
Así que gracias también a todas y todos por su asistencia hoy día. Daniel, un par de preguntas que nos han ido llegando. Mira, la primera dice, ¿podrían ahondar en los mecanismos que se desarrollaron para identificar las necesidades estadísticas específicas de las diversidades sexuales y de géneros antes del diseño de la encuesta misma? Sí, de hecho voy a retroceder un poco para poder ir a abordarlo, quizás profundizar un poco más. Primero les recomiendo mucho, si es que quieren incluso leerlos y verlos más detenidamente, en la parte de documentación se encuentra. Existe primero un estudio cualitativo que se realizó acerca de trayectorias de vida de distintas personas de las diversidades sexuales y de género, donde empezaban a manifestar qué temáticas y qué se abordaba principalmente dentro de sus realidades, ¿ya? Ahí emergieron, por ejemplo, las situaciones de violencia, tanto en ámbitos de salud, en el ámbito de educación. Luego, también entrevistas con académicas y académicos que decían que en qué se ve más necesidad de datos oficiales y estadísticas oficiales para las personas de las diversidades sexuales y de género. Y también, y yo creo que dentro de las mesas de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, ayudó a complementar mucho respecto a las temáticas y los módulos que se tienen que abordar y darles sus respectivas bajadas para el cuestionario. Yo creo que un ejemplo bien concreto es lo que tiene que ver con las temáticas de las personas intersex, por ejemplo. Dentro de las mismas organizaciones de la sociedad civil fue algo que también se abordó. Perfecto, gracias Daniel por tu respuesta. Otra pregunta, ya está más al futuro, dice, cuando concluya la encuesta, ¿habrá algún tipo de informe público o visualización de resultados en que la ciudadanía podrá consultar? Una gran pregunta. Efectivamente, se está trabajando y esto va a ser para el primer trimestre del próximo año. Se publicarán los resultados, ya que no solamente es recibir las respectivas respuestas, sino también todo un proceso de procesamiento, valga la redundancia, para poder también tener una base de datos clara y no entregar tampoco información no divulgable, siempre cuidando del secreto y la confidencialidad de las personas que nos están entregando la información. Perfecto, gracias Daniel. Otra pregunta, Consuelo nos dice, ¿hay países o poblaciones que hayan tenido experiencia en contabilizar o estimar a la población LGBTIQ+? Sí, de hecho, dentro de los procesos de detección de necesidades también trabajamos con otras oficinas nacionales de estadísticas, en el cual existe, por ejemplo, el Censo de Diversidad de Argentina. En INEGI también se realizó un ejercicio de encuesta web y de encuesta hogares también en temáticas de las diversidades sexuales y de género. Y allí hemos conversado también para poder reproducir ciertas lógicas incluso previas, no necesariamente las mismas preguntas. Observamos y estudiamos sus preguntas, pero dentro de las grandes lecciones es que, y ahí incluso haciendo el nexo con la primera pregunta, es donde vimos muy importante realizar el estudio cualitativo, el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil. Perfecto. Y la última pregunta, Daniel, que guarda relación con lo último que nos señalabas en tu presentación, pero ¿qué medidas se han tomado para asegurar la confidencialidad de las respuestas, especialmente considerando que se trata de temas sensibles? Sí, primero reiterar algo que comenté respecto al registro, y esto es muy importante que también lo transmitan al resto de las personas, es que nunca se va a consultar, por ejemplo, nombres, ni apellidos, ni root, ni dirección exacta, ¿ya? Eso es lo primero. Tampoco clave única, ¿ya? Ninguno de esas se va a solicitar. La única información que quizás puede ser de carácter un poco más personal tiene que ver con el correo electrónico con el cual se registran, ¿ya? Y con ese correo electrónico con el cual se registran tiene única finalidad poder enviar el enlace y poder también tener contacto respecto a la encuesta. Y eso no va a ser una información que se va a transmitir de manera pública y se maneja con mucho resguardo. Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias por tu presentación, por tus respuestas y también muchísimas gracias a todas y todos los asistentes a esta conferencia ciudadana. Nuevamente hacer el llamado a que puedan ser partícipes de este importante hito estadístico, de que puedan difundir la encuesta y desde ya muchas gracias a todas y todos también por ser partícipes de este importante hito. Así que muchísimas gracias Daniel nuevamente y que todas y todos tengan una muy buena jornada. Gracias a todas y a todos.